En esta ocasión tenemos la sesión de más páginas del seminario, más del doble de las habituales, y el capítulo que es a su vez el más largo de todo el tomo primero del Capital. Yo diría que es el más largo de todos los 3 volúmenes del Capital, si no recuerdo mal. El capítulo 23, donde nos explicaba la Ley General de la Acumulación Capitalista, ha explicado en las 4 primeras secciones que vimos, o apartados que vimos la sesión anterior, y ahora lo que hace Marx es ilustrar la Ley General de la Acumulación Capitalista. A partir de una serie de datos estadísticos, fundamentalmente, pensemos en la calidad de las estadísticas en el siglo XIX, y estos datos los ordena en función de distintos criterios. Primero, el paso de la Inglaterra de la primera mitad del siglo XIX a la Inglaterra del momento en que escribe el Capital. Digamos, la gran transformación capitalista de la Inglaterra de la primera mitad del siglo XIX. En segundo lugar, las capas obreras que están en peor situación. En tercer lugar, un tipo de población obrera peculiar, muy característica del capitalismo de la época, hoy un poco menos, pero sigue existiendo con más o menos, digamos, dimensiones de distintos países y regiones. Después, al contrario del sector peor remunerado, el sector mejor remunerado, ¿qué tal le va? A ver si por lo menos hay una parte de la clase obrera en la que no se cumple la ley general. Finalmente, el proletariado agrícola, el más extenso, y el que tiene también unas condiciones, si no las peores, sí, bastante, unas condiciones en las que se ilustra realmente la Ley General de la Acumulación Capitalista. Y luego el caso de Irlanda. Irlanda es un caso particular porque es una colonia que al mismo tiempo no es colonia. Es decir, en Irlanda se cumplen las características en su relación con Inglaterra de ser un territorio colonial, pero al mismo tiempo no tiene nada que ver con las colonias de las Indias británicas o de África o de Asia. Bueno, con eso pretende ilustrar la situación de todos los sectores de la población obrera en Inglaterra, para ilustrar si se cumple o no la ley general absoluta de la producción capitalista, que recordemos, por ejemplo, una definición en la página 803 decía: cuanto mayores sean la riqueza social, el capital, el volumen y vigor de su crecimiento y por tanto también la magnitud absoluta de la población obrera y la fuerza productiva de su trabajo, tanto mayor será, cuarta edición, el ejército industrial de reserva. La fuerza de trabajo disponible se desarrolla por las mismas causas que la fuerza expansiva del capital. La magnitud proporcional del ejército industrial de reserva, pues, se acrecienta a la par de las potencias de la riqueza. La ley general nos dice que a medida que se produce la acumulación del capital, no solamente crece la clase obrera, sino crece el ejército de reserva. No los que encuentran trabajo, sino los que lo buscan y no lo encuentran. Pero cuanto mayor sea ese ejército de reserva, en proporción al ejército obrero activo, tanto mayor será la masa de la sobrepoblación consolidada. A su vez, el crecimiento de la población del ejército industrial de reserva está asociado a la acumulación, pero es que a medida que la relación entre ejército de reserva y ejército activo crezca, mayor será la masa de la sobrepoblación consolidada, cuya miseria está en razón inversa a la tortura de su trabajo. Cuanto mayores sean finalmente las capas de la clase obrera formadas por menesterosos, enfermizos y el ejército industrial de reserva, tanto mayor será el pauperismo oficial. Esta es una cita que se repite continuamente y sobre todo por los críticos de Marx, para decir, Marx, en la visión de Marx, el desarrollo capitalista conduce al crecimiento del pauperismo, a una situación de la clase obrera cada vez peor, que es lo que va a ilustrar posteriormente, y sin embargo, como sabemos, en el siglo XX eso no se ha cumplido. Por lo tanto, como no se cumple la ley general de Marx, no quiere decir que el marxismo pues está equivocado, porque si su ley general no se ha cumplido en la realidad,
pues sus leyes particulares mucho menos. Digamos, ese es el argumento ideológico que se suele utilizar. Bien, vamos a ver qué es lo que Marx nos ilustra en relación a esta ley general en los distintos apartados de esta parte, ya digo, tan extensa del documento. Bueno, comienza, como ya he dicho, con una revisión de la evolución de la situación del capitalismo británico en el último medio siglo. Pensemos que a partir de 1820, 1815 es cuando se define que Inglaterra va a ser la potencia que va a liderar el siglo XIX, estaba en disputa con Francia. A partir de 1820, la conquista de la India ya tiene las condiciones territoriales y políticas, mercantiles, la ley mercatoria, para implantar el modo capitalista de producción de base británica en el conjunto del planeta, y a partir de en los años 30 y 40 comienza una enorme expansión de la capacidad industrial de Inglaterra y de su peso exportador, etc. Marx sitúa en 1846, 2 años antes de la revolución fracasada del 48, la introducción del reino milenario del libre cambio. No en 1819, cuando se aprueba la supresión de las leyes cerealeras, se permite la libre importación de cereal de Francia, para que los trabajadores, el salario real de los trabajadores en Inglaterra pueda bajar el salario nominal sin que baje el salario real, es decir, puedan consumir pan más barato. Sí. Pero no, dice, no, es 20 años después, 25 años después, en 1846, ya digo, a las puertas de la Revolución, cuando se introduce el reino milenario del libre cambio. Aunque el crecimiento absoluto de la población inglesa fue en el último medio siglo muy considerable, el crecimiento proporcional o la tasa de incremento disminuyó de manera constante. Es decir, la población crecía continuamente, pero el ritmo de crecimiento fue decayendo. Al contrario de la riqueza. Entre 1853 y 64, Marx nos recuerda que la población creció un 12%, pero las ganancias gravables, sujetas a impuestos, sin incluir a los arrendatarios y otros rentistas, creció un 50%. Y las rentas gravables de la tierra, sin exceptuar casas, ferrocarriles, minas, etcétera, un 38%. De estos simples pero rotundos datos, Marx saca la conclusión. La acumulación de capital estuvo acompañada al mismo tiempo por su concentración y centralización. Bueno, aquí ya vemos un primer uso de las estadísticas para sacar conclusiones, o mejor dicho, para ilustrar las conclusiones que ha sacado previamente, significativo por parte de Marx. El ritmo de crecimiento de la población, el ritmo de acumulación y el ritmo de acumulación medido a través del crecimiento de la ganancia. Diríamos en última instancia de la plusvalía. En la página 810 nos dice, como he dicho, que la acumulación de capital estuvo acompañada por su concentración y centralización. Nos recuerda que no existen estadísticas agrícolas oficiales para Inglaterra, en un momento en que todavía la mayor parte de la población sigue trabajando en el campo. Sí hay estadísticas agrícolas oficiales para Irlanda, otra de las razones por lo que le llevó a hacer un apartado específico sobre Irlanda, porque tenía información estadística mucho más completa que para Inglaterra. Pero el avance de la centralización, como dice en la tercera y cuarta edición, uno de la concentración, se aprecia analizando brevemente la evolución del impuesto sobre los ingresos. Bueno, pues esta tabla, que presenta en el documento, yo aquí le he añadido los crecimientos de porcentajes,
nos muestra cómo en un solo año los ingresos totales crecen un 10%. Digamos, el 64-65, el 66 escribe el volumen, lo publica en el 67, por tanto serían los últimos datos que disponía en el momento que publica el capital. Las ganancias totales crecen un 10%, pero las ganancias de las personas que tienen mayores ganancias, esas 91 personas en el año 64 o 107 en el año 65 que ganan en el entorno de las 100.000 libras al año, sus ganancias crecen un 27%. Es más, si comparamos el crecimiento de la ganancia por persona, en ese año los ingresos totales de las ganancias por persona grabada por el impuesto sobre las ganancias es del 2%. Pero el crecimiento de los que más tienen, de esas 107 personas con más de 100.000 libras cada una, ha crecido un 8%. Bueno, pues estos datos, aunque más no saque este porcentaje, creo que es lo que él está diciendo. La ganancia se va concentrando porque los ricos de los ricos son cada vez más ricos respecto al resto de los ricos y el conjunto de los ricos respecto al proletariado. ¿Se ven los números? Sí. Y aquí retoma un tema que ya explicó en Trabajo, Salario de Capital, que es ser pobre, que es una de las respuestas al concepto de pauperismo. El pauperismo no es exclusivamente absoluto. Si la clase obrera sigue siendo pobre, solo que menos pobre, en la proporción en que se produce un embriagador aumento de riqueza y de poder para la clase propietaria, ello significa que en términos relativos es tan pobre como antes. Si los extremos de la pobreza no se han reducido, han aumentado, ya que lo han hecho los extremos de la riqueza. Este párrafo es... Obviamente Marx no lo plantea así porque nadie planteaba la crítica que se hace en el siglo XX, o en la segunda mitad del siglo XX, a que el pauperismo ha disminuido en los países de capitalismo desarrollado. Pero este es un párrafo que sirve para la respuesta. De hecho, en los debates que hubo en su momento, en los años 50, 60, este también se citaba mucho, en este caso por los que querían defender a Marx. La clase obrera sigue siendo pobre. Puede ser menos pobre porque una parte de ese crecimiento de la acumulación se traduce en aumento de salarios, pero en la medida en que la distancia entre la clase obrera y los propietarios y la renta de los propietarios más ricos respecto a los menos ricos crece, los extremos se distancian, por tanto, en términos relativos, sigue siendo tan pobre como antes o incluso más. En la página 815 hay un argumento que me parece importante de tipo, digamos, metodológico, que yo creo que explica por qué le dedica tanto tiempo, o tanto espacio, mejor dicho, a esta cuestión de la ilustración estadística de la Ley General de la Acumulación. En las secciones sobre la jornada laboral y la maquinaria, en los capítulos anteriores, el lector se impuso de las condiciones bajo las cuales la clase obrera británica durante los últimos decenios ha producido el embriagador aumento de riqueza y de poder para las clases propietarias. No obstante, entonces nos ocupábamos preferentemente del obrero dentro del proceso de producción mismo. Para comprender de manera cabal la ley de la acumulación capitalista, es necesario detenernos un momento en la situación del obrero fuera de ese proceso, en sus condiciones de alimentación y vivienda, que es lo que principalmente va a analizar. Los límites de este libro me obligan a ocuparme fundamentalmente del sector peor remunerado, no es cierto porque le dedica bastante más tiempo al proletariado agrícola, pero bueno, sí que es verdad que le dedica menos al sector mejor remunerado, de los obreros industriales y agrícolas que en conjunto constituyen la mayor parte de la clase obrera. Bien, sigue dando datos y yo voy a resumir los que me parecen más relevantes.
Entre los obreros agrícolas eran los de Inglaterra, la región más rica del Reino Unido, los peor alimentados. Esta frase me parece especialmente significativa porque nos está diciendo que se cumple la ley general de la acumulación. En la región de capitalismo más desarrollado, mucho más que Escocia, que Gales o que Irlanda, en Inglaterra es donde los trabajadores, en particular los obreros agrícolas, están peor alimentados. Los datos del consumo medio semanal, pues realmente son para tomarlos en cuenta. Un obrero comía a la semana 4,5 kilos de pan, digamos, comía un montón de pan. Pero de azúcar, los adultos 225 gramos, es decir, 22 entre 7, 7 por 3, 30 gramos al día. Manteca, pues 20 gramos diarios. Y de carne y tocino, 400 entre 7, pues también 32. 30 gramos de carne diaria. 7 por 3, 21, no. 6 por 7, 49. Como 60 gramos diarios. Aproximadamente la mitad, 48% de las categorías de obreros industriales investigadas, no consumía absolutamente nada de cerveza. Y el 28% jamás probaba la leche. El nexo interno entre los tormentos del hambre padecidos por las capas obreras más laboriosas y la acumulación capitalista, acompañada por el consumo excesivo, grosero o refinado de los ricos, solo es advertido por el conocedor de las leyes económicas. En este momento entra el análisis, está analizando las capas peor remuneradas de la clase obrera y hay una serie de párrafos sobre la vivienda que recuerdan, trasladándolo y haciendo todas las salvedades de la evolución del capitalismo del siglo XIX al XX, bastante los procesos que hoy se llaman de gentrification en el centro de las ciudades. Cuanto más rápida es la acumulación capitalista, tanto más miserables son para los obreros las condiciones habitacionales. Las minas de las miserias son explotadas por los especuladores con más ganancia y costos menores que nunca lo fueran las de Potosí. Especulación inmobiliaria. El carácter antagónico de la acumulación capitalista y por ende de las relaciones capitalistas de propiedad en general se vuelve aquí tan tangible que hasta en los informes oficiales ingleses sobre el particular menudean las heterodoxas inventivas contra la propiedad y sus derechos, la propiedad privada sobre la vivienda. Y dice, admiremos la justicia capitalista, el propietario de terrenos, el casero, el hombre de negocios, cuando las mejoras, como los ferrocarriles, la reconstrucción de calles, etcétera, obligan a expropiarlo, no solo recibe una indemnización íntegra, es necesario además que Dios y el derecho lo consuelen por su forzado renunciamiento, suministrándole una abultada ganancia. Al obrero se lo pone en la calle con su mujer, su prole y sus enseres, se desaloja de la vivienda, y si afluye demasiado masivamente a los barrios en que la municipalidad vela por la decencia, se lo persigue por medio de la policía sanitaria. Cuanto más rápidamente se acumula el capital en una ciudad industrial o comercial, tanto más veloz es la afluencia del material humano explotable, tanto más míseras las improvisadas viviendas de los obreros. En el infierno de la vivienda, las camas no tienen tiempo de enfriarse, dice en la página 826-27. Este tema de las camas calientes, que es una realidad, de nuevo, por ejemplo en Vizcaya, no como fue en los años 40 y 50, bueno, ahora lo vuelve a ser, en este caso no con los inmigrantes de Zamora, sino con los inmigrantes de, pues fundamentalmente de África y de América Latina. Bien, una gran parte de la información la va a sacar de lo que Marx denomina los magistrales trabajos del doctor Julian Hunter, que su nombre era Henry Julian Hunter, es un señor que nació 3 años después de que naciera Engels
pero vivió bastante más tiempo, vivió hasta el año 1908. Y no era ningún socialista. De hecho, pues se jubiló como médico y estaba considerado pues, como un profesional estándar como otro cualquiera. Lo que pasa que al analizar las condiciones de salubridad de la población en Inglaterra, sobre todo de la población agrícola, pues describía la realidad tal cual era. Y Marx se va a aprovechar y lo va a utilizar de forma sistemática. Bien, la población nómada. Con esto lo empieza a analizar en la página, bueno, aquí da un montón de datos que vienen a resumirse en lo que he señalado. La población obrera en su conjunto está mal alimentada en Inglaterra, donde más está acumulándose el capital, y al mismo tiempo va perdiendo condiciones de vida por la evolución del urbanismo en las ciudades, que continúan expulsándolos de viviendas y llevándoles a vivir en infraviviendas, etc. A continuación analiza esa categoría más importante en su momento, menos ahora, de la población itinerante, que aquí era habitual, por ejemplo, en el campo, jornaleros que iban de un sitio a otro, en verano a recoger, en septiembre la uva, en invierno a recoger lo que fuera, el trigo, tal, desplazándose de forma itinerante por el territorio. Y utiliza el término francés nomad, la población nómada. Una capa de la población de origen rural cuya ocupación es en gran parte industrial. Este estrato constituye la infantería ligera del capital. Columna ambulante de la pestilencia, lo llama. En el conflicto con la opinión pública o también con la política sanitaria, el capital no se avergüenza en absoluto de justificar las condiciones en parte peligrosas, en parte degradantes, que inflige a la función y a la vida doméstica del obrero. Aduce que esas condiciones son necesarias para explotarlo más lucrativamente. Es decir, cualquier interferencia de la ley en las condiciones en que se paga o en que se alimenta o en que se aloja a la población, es una interferencia que se considera negativa para el negocio. Exactamente igual que en estos momentos. Bueno, 29. La población nómada, pues mucho más tampoco vamos a decir. Ahí vuelve a salir el doctor Julian Hunter y bueno, da distintas datos de cómo son las condiciones de vida de esta población, los embarazos infantiles, dado que una parte de la población nómada son trabajadores de 12, 13, 14 años, en fin. Pero, ¿qué ocurre con el sector mejor remunerado de la clase obrera? Otro ejemplo nos mostrará cómo las crisis afectan incluso al sector mejor remunerado de la clase obrera, a su aristocracia. El concepto de aristocracia obrera, que luego se ha utilizado de forma sustancialmente distinta por parte de, por ejemplo, los partidarios de la teoría de la dependencia, hablando que la aristocracia obrera existe en los países desarrollados porque su salario incluye la explotación y sus condiciones de vida se basan en compartir la explotación, la sobreexplotación del proletariado de las masas agrícolas de la periferia. Por eso sería aristocracia. Marx lo emplea de una forma más metafórica. No está diciendo que los trabajadores mejor remunerados vivan a costa de los peor remunerados, no. Que son la aristocracia dentro, son los que mejor tienen, los constructores de barcos, que serían los trabajadores de la siderurgia, de Altos Hornos, de la naval. Bueno, pues ¿qué le ocurre? Pues exactamente lo mismo que a los demás. Claro que su caída es desde un nivel más alto. La crisis en la construcción naval en el este de Londres generó unas condiciones muy negativas sobre algunos sectores de esta, entre comillas, aristocracia obrera. Dice que por lo menos 15.000 obreros y sus familias, dicen los análisis oficiales,
se encuentran en una situación de miseria extrema, entre ellos más de 3.000 mecánicos diestros, obreros cualificados, hoy serían ingenieros técnicos. Sus fondos de reserva se han agotado luego de una paralización laboral de 6 u 8 meses. Los centros de alojamiento, lo que llamamos donde se alojan los inmigrantes que no tienen vivienda, en los refugios no. Lo que serían los albergues de hoy son las workhouse que habla más. Bueno, solo en uno, dice, recibían socorro 7.000 personas. Entre ellos, varios cientos que 6 u 8 meses antes ganaban los salarios máximos que se pagan en este país a obreros cualificados. Su número sería 2 veces mayor si no hubiera tantos que, pese a habérseles agotado totalmente sus reservas de dinero, rehúsan todavía recurrir a la parroquia mientras les quede cualquier cosa para empeñar. Y aquí pone un ejemplo. No han ganado nada, señor, dijo la mujer señalando a los niños. Nada en 26 semanas y todo nuestro dinero se ha ido. Todo el dinero que el padre y yo ahorramos en tiempos mejores, con la ilusión de tener una reserva cuando los negocios anduvieran mal. Mira, grita casi fuera de sí, mostrándonos una libreta de ahorros con todas las anotaciones regulares de dinero colocando y retirando de tal manera como pudimos comprobar cómo su pequeño caudal había comenzado. Con el primer depósito de 5 chelines, había aumentado poco a poco hasta llegar a las 20 libras. Es decir, un obrero, una familia del obrero mejor pagado podía llegar a ahorrar 20 libras, que 20 libras pues son más o menos, hay distintas, podríamos decir 4.000 libras de hoy, 5.000 euros. Podían llegar a ahorrar lo que hoy serían 5.000 euros. Y cómo se había desinflado de nuevo, pasando de libras a chelines hasta que la última anotación hacía que la libreta tuviera el mismo valor que un pedazo de papel en blanco. Bien, otra cuestión interesante, los propios contribuyentes locales obligados a pagar el impuesto de beneficencia se ven empujados por las exigencias parroquiales al borde de la indigencia. El sistema de socorro parroquial no es la Casa de Misericordia, no son los ricos, es un antecedente del sistema de seguridad social, que lo pagan los propios trabajadores. Los propios trabajadores estaban obligados a cotizar el impuesto de beneficencia. Claro, si se quedan sin trabajo y la obligación de pagar el impuesto se mantiene, pues ¿qué pasa? Pues que se terminan ellos más rápido todavía en la situación de indigencia. Bueno, en la página 840 da un dato que también me parece interesante. En la nota, a pie de página, en la 840 ya ha empezado el análisis del proletariado agrícola, pero es la nota que hace referencia a la parte anterior, donde dice, bueno, como Bélgica era para el capitalista inglés, que veía como tenía que pagar hacer unas mínimas concesiones de no contratar niños, ese tipo de cuestiones, el desarrollo de la ley laboral inglesa, para él Bélgica era el paraíso del capitalismo liberal, de la ausencia de ningún tipo de control. Y Marx nos hace una estructura de clases de Bélgica. Dice, en Bélgica hay 930.000 familias, de las cuales ricos, por tanto tienen derecho de voto, son electores, son 90.000 familias. Y Marx utiliza el término clase media, que luego vamos a ver cómo Engels intenta quitarlo de en medio. Pequeña clase media urbana y rural, 390.000. Y trabajadores, 450.000. Es decir, los trabajadores no son la inmensa mayor parte de la población belga, son incluso menos de la mitad. Pero de los 450.000, el 40%, casi la mitad, 22% de toda la población, son indigentes. Es decir, las condiciones de la clase obrera en Inglaterra son, en su conjunto, muchísimo mejores que las condiciones de la clase obrera en Bélgica, donde la ausencia los mínimos controles hace que la ley general de la acumulación capitalista, el pauperismo, sea más acelerado. Bien,
El análisis del proletariado agrícola británico, como le lleva bastantes páginas, y dice: en ninguna otra parte el carácter antagónico de la producción y la acumulación capitalista se pone de manifiesto más brutalmente que en el progreso de la agricultura inglesa, la ganadería incluida, y el retroceso del obrero agrícola inglés. Para empezar, nos muestra cómo antes de la Revolución Industrial, entre 1737 y 1777, el salario rural se redujo un 25%. Dice, ¿cómo? Recordemos que había dicho que para Irlanda había estadísticas agrícolas, pero para Inglaterra no hay tantas estadísticas agrícolas. En la página 843 nos da un criterio de cómo estimar la evolución del salario, dado que no hay datos estrictos. El movimiento real de los salarios puede comprobarse de una manera muy simple, sin necesidad de recurrir a detalles que aquí estarían fuera de lugar. La parroquia completaba, bajo la forma de asistencia a los pobres, la diferencia entre el salario nominal y la suma mínima requerida para que el obrero se limitara a seguir vegetando. Lo que aquí se llama asistencia a los pobres, hoy no se llama asistencia a los pobres, pero se le llama salario mínimo de garantía, complemento de pensiones, en fin. Hoy también tenemos lo mismo, con otro sistema institucional, también lo pagan los propios trabajadores, no con el impuesto de beneficencia, sino con sus cotizaciones sociales y los impuestos de la renta que pagan, pero también tenemos asistencia a los pobres. Dice que es clave. La relación existente entre el salario pagado por el arrendatario y el déficit salarial cubierto por la parroquia nos muestra dos cosas. La primera, la baja del salario por debajo de su mínimo. La segunda, el grado en que el obrero agrícola era un compuesto de asalariado por una parte y por otra de indigente, o el grado en que se lo había transformado en siervo de su parroquia. La existencia de salarios hoy que no permiten la subsistencia, la reproducción de la fuerza de trabajo, y que tienen que complementarse, trabajadores que trabajan, pero que tienen que complementarse con rentas más extensas en Euskadi y menos en otras partes, ayuda para jóvenes, ayuda para vivienda, renta de garantía, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Hacer un análisis estadístico de eso nos permitiría ver cuál es la extensión del pauperismo hoy en día. Porque el pauperismo no es el morirse de hambre, es el deterioro de franjas de la población obrera, mayoritaria de la población obrera en determinadas circunstancias, en momentos de crecimiento de la acumulación. Creo que desde el punto de vista metodológico es muy interesante este párrafo. La abrogación de las leyes cerealeras, dice, si antes de la Revolución Industrial se produjo ya una reducción del 25% en el salario, la aprobación de las leyes de libre cambio, la supresión de las leyes de cereal, del proteccionistas de defensa de los terratenientes y la producción cerealera británica, década de los 20, proporcionó a la agricultura un enorme impulso. En esa misma época decreció el número total de las personas ocupadas en la agricultura. Es decir, que lo que había previsto Malthus y los terratenientes es que si se importaba trigo de Francia, eso iba a ser la ruina de la población, la ruina de los terratenientes, de los arrendatarios rurales, y por tanto de los propios trabajadores, cosa que a los industriales no le importaba porque lo que querían era que los trabajadores fueran a las ciudades. Pero en realidad no se cumplió, sino que por el contrario se redujo sustancialmente el número de trabajadores, pero eso liberó muchas tierras para realizar un proceso de crecimiento del tamaño de la explotación media. Una reducción positiva de la población obrera rural va de la mano con la expansión del área cultivada, el cultivo más intenso, una acumulación inaudita del capital incorporado al suelo y dedicado a su laboreo, aumentos en el producto del suelo que no reconocen paralelo en la historia de la agronomía inglesa, una plétora en los registros de rentas de los terratenientes y una riqueza rebosante de los arrendatarios capitalistas. O sea, la innovación, el cambio tecnológico y el crecimiento del tamaño medio de las explotaciones, como consecuencia de que muchas pequeñas explotaciones tuvieron que abandonar, fue muy positivo para
la acumulación de capital en la agricultura inglesa. Y nos muestra claramente cómo los obreros agrícolas están entre los peor alimentados del conjunto de la población obrera. Es más, como junto con algunos otros sectores, no todos, pero algunos otros sectores de la población obrera urbana, los obreros agrícolas están a la cola en la calidad de la alimentación. Hasta el punto que un preso en la cárcel de Portland, que recibía un total de 183 onzas de minerales en la alimentación semanal, supera con creces a las onzas de minerales incluidas en la alimentación de un obrero agrícola, que solo llegan a 140. Bueno, el obrero agrícola puede consolarse pensando que los tipógrafos todavía se alimentan peor, pero los constructores de carros están mejor alimentados. Bien, es una situación, por tanto, prácticamente de sobrevivencia física. La dieta de una gran parte de las familias de obreros agrícolas está por debajo de la medida mínima necesaria para la profilaxis de enfermedades ocasionadas por el hambre. Se desarrollan una serie de enfermedades, viruela y otras, asociadas a la mala alimentación. El obrero agrícola está mucho peor alimentado en Inglaterra que en la gran parte del Reino Unido, vuelvo a recordarlo. En los últimos 20 o 30 años, especialmente, el mal se ha incrementado con rapidez y las condiciones habitacionales del campesino, por hablar de la alimentación, habla de la vivienda, son hoy deplorabilísimas. El trabajo agrícola solo conduce al pauperismo, obligando a recurrir al socorro parroquial. Y eso, en el caso de las zonas rurales, quien tiene que contribuir al impuesto de beneficencia son los terratenientes, los propietarios del suelo. Y a estos no les hace mucha gracia. Por eso, nos dice, la forma tradicional de tener trabajadores con vivienda en las grandes explotaciones se va sustituyendo porque, para no tener que atender a sus propios pobres, los terratenientes destruyen las viviendas y lanzan a los obreros a vivir 4, 5, 6 kilómetros más allá de su lugar de trabajo en los pueblos abiertos que llama más cercanos, es decir, donde no existe, digamos, un único propietario del suelo que se ve obligado a atender al impuesto de beneficencia para todos los parroquianos pobres. Horrendo debe ser, dice, bueno, la Constitución y la ley han querido sancionar este tipo de propiedad irrestricta, que le permite destruir las viviendas en las que tradicionalmente vivían los jornaleros que trabajaban en las explotaciones, y pese a una mayor demanda local de vivienda, pues prosigue la destrucción en los últimos años en nada menos que 821 distritos diversos de Inglaterra. En 1861, una población mayor en un 5% que en 1851, una década antes, debe acomodarse en un espacio habitacional que es un 4% más reducido. Horrendo debe ser, en efecto, el estado de las cosas cuando los observadores competentes, pese a la monstruosidad notoria de la vivienda actual, llegan por unanimidad a la conclusión de que la misma sordidez de las viviendas es un mal infinitamente menos agobiante que su mera escasez. Que nos recuerda también situaciones de hoy. No es tan grave las condiciones lamentables en que tienen que vivir de hacinamiento la población en viviendas, como el hecho de que no hay suficientes viviendas. Nos suena o nos resuena a realidades que todavía hoy forman parte del panorama capitalista. Muy interesante este asunto. Durante su investigación, el famoso doctor Hunter
visitó 5.375 cottages de obreros agrícolas. 5.375. Vamos, es que esto no es ni el 80% de las encuestas electorales que se hacen en España, que se hacen por teléfono y que solo se hacen a 1.500, 2.000 personas. Pensar en lo que significa visitar a caballo o en carro 5.375 casas y anotar las condiciones, si tiene una habitación, si tiene dos, si tiene tres, cuántas personas viven, cuántos adultos, cuántos menores. Realmente el trabajo que hizo ya en algún momento hicimos mismo comentario sobre los libros azules, el trabajo era bastante sistemático. Bien, de esas 5.375, 2.195 solo tenían un dormitorio. 2.930, dos. Y solo 250 más de dos. Bien, en las condiciones de una reducción del número de alojamientos rurales y de un estrechamiento del tamaño de los alojamientos rurales, porque tienen que irse a vivir en sitios donde ya están en el pueblo, y en lugar de alojarse una familia en una vivienda, tienen que alojar dos y tres, etcétera, pues esto facilita el éxodo constante hacia las ciudades, la conversión constante operada en el campo de los obreros en supernumerarios, debido a la concentración, a la transformación de tierras de labor en pasturas, a la maquinaria, etcétera. Y la expulsión constante de la población rural por medio de la demolición de los cottages son procesos que corren parejos. El espesamiento del conglomerado humano en aldehuelas y pueblecitos desperdigados concuerda con la forzosa despoblación humana del campo abierto. Si quitamos los cottages, podemos meter maquinaria y tener un terreno de labor mucho más extenso, continuo, que permita una mayor productividad, etc. La conversión ininterrumpida de los obreros agrícolas en supernumerarios, pese a su reducción, a la reducción de su número y al aumento de la masa de su producto, es la cuna de su pauperismo. La cuna del pauperismo es siempre pasar a formar parte del ejército industrial de reserva. Por otra parte, el campo, pese a su constante sobrepoblación relativa, está a la vez subpoblado. Están muy concentrados en unos pocos pueblos y el campo está vacío de gente. Siempre hay demasiados obreros agrícolas para las necesidades medias de la agricultura y demasiados pocos para las necesidades excepcionales o temporarias de la misma. Y nos recuerda más, igual que antes en el caso del proletariado había hablado del ejemplo de Bélgica, para que se vea que no es solamente un caso de Inglaterra, nos recuerda la situación en Francia, donde la población urbana era un 24% y la rural un 75% en 1846, y en 1861 la población urbana ha crecido un 5%, más o menos, y la rural ha bajado un 5%, del 78 al 71. En los últimos 5 años el decrecimiento porcentual de la población rural es aún mayor. Ya en 1846 cantaba Pierre Dupont en su Ouvrière, en su Canto de los Obreros, Chant des Ouvriers. Y lo que cita Marx es esto de aquí. Bueno, este es Pierre Dupont, pintado por Gustave Courbet, el gran amigo de Proudhon y de otros innombrables en este seminario. Bueno, es interesante la canción, aunque un poco con el ritmo de su momento es un poco lenta. Yo he encontrado una adaptación a un ritmo más y la vamos a poner ahora. Con la traducción en español. El original es en 8.
Antifascista hasta la muerte. Antifascista hasta la muerte, he dicho. Bueno. Pero es interesante porque si vemos el estribillo, bebamos, por la independencia del mundo, la importancia de la cerveza, que el 28%, el 48% de los obreros no pudieran beber, quiere decir que ni siquiera podían distraerse cantando canciones revolucionarias o de otro tipo, ¿no? La verdad es que este señor ya está olvidado, pero en su momento cuando murió fue espectacular. En Francia, en Bélgica, toda la importancia que tuvo. Bueno, bien. Último apartado, Irlanda, a partir de la página 873. Marx muestra cómo entre el año 41, teniendo en cuenta que en el año 46 está la famosa hambruna por el gorgojo de la patata, o que se desapareció la cosecha, como allí solo comían patatas, no como en Inglaterra, que comían trigo, pan, pues se murieron de hambre muchos y muchos emigraron. La población en el 41 era de 8 millones de personas, 10 años después eran 6 millones, el problema es que siguió descendiendo y en el momento en que Marx escribe El Capital, solo quedan 5,5 millones de irlandeses. Se supone que un 33% de reducción de la población, un tercio, desaparición de un tercio de la población por muerte de hambre o por emigración, emigraron 1.500.000 personas en la década de los 50 y en la primera mitad de los 60, medio millón de personas más, pues es una reducción brutal de la población. Y sin embargo, bueno, se redujo en 52.000 el número de casas ocupadas en Irlanda, y el cálculo lo he hecho porque no lo da, pero es fácil hacerlo. Las explotaciones de menos de 6 hectáreas se redujeron en 290.000. Es decir, 290.000 pequeñas explotaciones desaparecieron. Sin embargo, obviamente las explotaciones de mayor dimensión, de 6 a 12 hectáreas, aumentaron en 61.000 y las de más de 12 hectáreas aumentaron en 100.000, 109.000. De nuevo, mayor tamaño, posibilidad de introducir maquinaria, posibilidad de provocar mejoras de la productividad, innovaciones, etc. A pesar de todo, el volumen de producción agrícola no se recupera porque la pérdida de población es muy grande. Dice Marx, Inglaterra, país de producción capitalista desarrollada y preponderantemente industrial, habría quedado exangüe si hubiera padecido una sangría de población como la soportada por Irlanda. Pero Irlanda actualmente no es más que un distrito agrícola de Inglaterra, de la cual la separa un ancho foso y a la que suministra granos, lana, ganado y reclutas industriales y militares. Bien, Irlanda es un apéndice semicolonial de Inglaterra. Con el descenso de la masa de la población aumentan continuamente las rentas de la tierra y las ganancias de los arrendatarios. La transformación de tierras de labor en pasturas, una gran parte del producto total se convirtió en plusproducto. El plusproducto creció, aunque el producto global, del cual aquel es una fracción, disminuyó. El valor dinerario de ese producto se acrecienta aún más rápidamente que su masa, debido al aumento que en los últimos 20 años, y especialmente en el último decenio, ha experimentado en el mercado inglés los precios de la carne, de la lana, etc. Ayudado por el aumento de los precios, consigue hacer unas plusvalías extraordinarias. El capital global de Irlanda invertido fuera de la agricultura, en la industria y el comercio, se acumuló durante los 2 últimos decenios con lentitud y estuvo sometido a grandes y constantes fluctuaciones. Se desarrolló con gran rapidez, por el contrario, la concentración de sus partes constitutivas individuales. Es decir, que la reducción de la población no permitió un desarrollo industrial. Se redujo incluso el volumen de la producción agrícola, pero la renta de los capitalistas agrícolas, de los terratenientes, de los arrendatarios, aumenta. Dice Marx,
Se despliega, de forma metafórica, se despliega aquí bajo nuestros ojos en gran escala un proceso tan hermoso que la economía ortodoxa no podría desear que lo fuera más para demostrar su dogma, según el cual la miseria es el resultado de la sobrepoblación absoluta y el equilibrio se restablece gracias a la despoblación. Propio de la teoría del informe del Club de Roma y las teorías sobre la capacidad de sostenimiento de la población mundial, en fin, todas estas tipas que se pusieron de moda hace unos años, no ahora que ya la población mundial se ha estabilizado. Pero que dio lugar a muchas políticas de esas que hoy Trump está destruyendo, por ejemplo, de esterilización masiva de mujeres en la India o en países de América Latina, promoción de anticonceptivos a través de la Agencia Norteamericana para la Ayuda al Desarrollo, y gracias a Trump, pues todas esas pamplinas del capitalismo de los años 60, pues están siendo destruidas brutalmente. Bien, en 1846 la hambruna liquidó en Inglaterra a más de 1 millón de seres humanos, pero solo se trataba de pobres diablos. No infligió el menor prejuicio en la riqueza del país. El genio irlandés inventó un método totalmente nuevo para proyectar a un pueblo indigente, como por arte de encantamiento, a miles de millas de distancia del escenario de su miseria. Son los inventores de la emigración masiva por causas económicas. Es de Inglaterra, no es de África. Perdón, de Irlanda, no de África. ¿Cuáles fueron las consecuencias para los obreros irlandeses que quedaron atrás, liberados ya de la sobrepoblación? Si baja la oferta de trabajo, la oferta de trabajadores, se supone que la teoría dice que aumentará el precio. Pues no, que el resultado es que la sobrepoblación relativa hoy es tan grande como antes del 46, cuando hay un tercio menos de población. Que el salario se mantiene en el mismo nivel bajo, que el trabajo es más extenuante que antes, que la miseria en el campo empuja hacia una nueva crisis. Esto, por ejemplo, para aplicarlo a los que dicen que la llegada de los inmigrantes reduce los salarios, reduce los puestos de trabajo disponibles y las condiciones de vida de los nativos. Las causas son simples. La revolución en la agricultura va a la par de la emigración. La producción de sobrepoblación relativa le tomó la delantera a la despoblación absoluta. En la página 881 hay de nuevo el tema este de la clase media, que vuelve a aparecer, y aquí sí que Engels, yo creo que es de Engels, podemos discutirlo, en la tercera edición le mete un pequeño cambio. Marx dice en la segunda edición: la baja total de su consumo crea en el mercado interno un vacío permanente, que se hace sentir sobre todo entre los tenderos modestos, los artesanos y los pequeños industriales en general. Cada nuevo éxodo arroja una parte de la pequeña clase media al proletariado. Y Engels dice: los claros abiertos aquí por la emigración no solo restringen la demanda local de trabajo, sino también los ingresos de los tenderos modestos, de los artesanos, de los pequeños industriales en general. La calificación de los mismos como clase media ha desaparecido. Yo sostengo que él le tenía manía a la expresión esa de clase media. Pero Marx la usa no solamente en este capítulo en 2 ocasiones, sino ya hemos visto que en más momentos también. Bueno. Nos ilustra sobre la evolución de los salarios para demostrar que no ha habido ningún aumento. Durante los últimos 20 años, aparentemente ha aumentado el salario, nos dicen los economistas, de un 50 a un 60%, llegando por término medio a unos 6-9 chelines semanales. Dice, pero eso serán términos nominales, porque el alza salarial ni siquiera compensa el alza que tiene lugar, entre tanto, en los precios de los artículos de primera necesidad. Y ahí nos da un ejemplo de cómo el crecimiento de los precios de los bienes básicos, la alimentación o el vestido, ha sido muy superior al aumento de los salarios. Es decir, la situación del proletariado rural y en general del proletariado irlandés es la misma que antes del despoblamiento.
¿Qué diferencia hay entre Inglaterra e Irlanda? Dice, en Inglaterra, país industrial, la reserva de la industria se recluta en el campo. Mientras que en Irlanda, país agrario, la reserva de la agricultura se recluta en las ciudades. En los refugios de los desplazados obreros agrícolas. Que se los volverá al campo porque en la ciudad no hay industria, no hay desarrollo industrial. Allí los supernumerarios de la agricultura se transforman en obreros fabriles. Aquí los expulsados hacia las ciudades siguen siendo obreros agrícolas, mientras presionan al mismo tiempo sobre el salario urbano y constantemente se ven rechazados hacia el campo en busca de trabajo. Las filas de esta clase están impregnadas de un sombrío descontento, que deseen retornar al pasado, abominen del presente y desesperen del futuro, se entreguen a las repudiables influencias de los demagogos, diríamos hoy de la extrema derecha, y solo abriguen una idea fija, la de emigrar a América. Esta es la jauja en que la gran panacea malthusiana, la despoblación, ha transformado a la verde Erin. Marx presenta un cuadro, porque hay información detallada para Irlanda, no la hay para Inglaterra, sobre la distribución de las rentas, de las ganancias, de los ingresos por ganancias. El problema es que el cuadro es un poco confuso. Si alguien ha querido verlo más allá de lo que ha dicho Marx, incluso el propio Marx se lía y dice que, por ejemplo, hay en el año 86, hay 3 personas que tienen una renta de 274.000 libras y 28 que tienen 770. No, señor, porque es que estos 3 están metidos en estos 28. Y la categoría, esto lo he puesto yo para que aclararlo, en forma de H, está incluida en H. Y también hay un pequeño lío arriba. Si reformulamos todo, nos quedan estas categorías. Esto es el total, y esos son los distintos niveles. 4.700 personas que tienen un ingreso de más de 60 libras y menos de 100, que son en total 222.000 libras. Luego 12.000 personas que tienen 2 millones de libras, más de 100, y 1.044 que tienen más de 1 millón de libras. 122, más de 500.000, 26, 461 y 3, esos 3, 274. Bueno, si esto lo ponemos en renta por rico, nos dice que el ingreso total anual de las ganancias de los ricos en Irlanda era de 250 libras de media en el año 64 y 258 al año siguiente. Aumentaron un 7%, mucho más que el número de ricos, que aumentó un 4%. La renta media de los que ganaban más de 60 pero menos de 100 era de 48 libras y se mantuvo, incluso descendió un poco. Es decir, los menos ricos de los ricos disminuyeron. Los que crecieron más son los más ricos de los ricos. ¿Por qué? Los que ganaban 175 pasaron a ganar 166, pero los que ganaban 4.500 libras cada uno pasaron a ganar 4.791, un crecimiento del 36%. Los que ganaban 24.800 libras, 26.000, aumento del 14%. Y los que ganaban 87.000 libras al año siguiente ganaban 91, un aumento del 4%. Es decir, aumentó la renta absoluta, aumentó ligeramente la renta media, pero, de nuevo, aumenta más la renta de los más ricos que de los menos ricos. Por cierto, que la única categoría en la que no aumenta nadie son esos tres que ganaban, los 3 súper ricos en Irlanda, que ganaban más de 91.000 libras cada uno. Al cambio, pues ya digo, es difícil, pero si lo multiplicamos por 200, pues serían por 100, 900, 918, unos 2 millones de libras. 2 millones, más o menos. 20. Por 200, 20 millones de libras. 20 millones de libras. Es decir, 25 millones de euros.
Los más ricos de los ricos ganaban, esos tres ganaban 25 millones de euros cada uno. Para pobretones. Sí, sí. Con estándares actuales. Pensando que ser rico ganando 250 libras al año. O sea, ganando una libra diaria, eres rico. 30 libras, 25 libras al mes, pues eres rico. Pero los hay que ganan 26.000 y 91.000 libras al año. Bueno, termina el capítulo con una cita que también es bastante habitual. Ese lucrativo método que habían descubierto en Irlanda de la población supernumeraria, meterla en el barco y enviarla a América, como todo lo bueno en este mundo tiene sus inconvenientes. Con la acumulación de la renta de la tierra en Irlanda corre parejas la acumulación de los irlandeses en América. El irlandés, desplazado por vacas y ovejas, reaparece allende el océano como feniano, Sinn Féin. Y frente a la vieja reina de los mares se alza amenazante y cada vez más amenazadora la joven y gigantesca república, es decir, la independencia de Irlanda. Acervata fata romanos agunt scelunque fraternas necis. Y con eso termina el capítulo. ¿Cómo dejo de compartir aquí? Aquí. Bien. Primero preguntas y luego comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Preguntas a la 1, preguntas a las 2, preguntas a las 3. Pues nada, pasemos a comentarios. Yo por mencionar, o sea, ya que lo has dicho, ya que aparentemente este seminario se puede mejorar más positivamente a Proudhon que a Engels. O sea, no voy a entrar en que si a Engels le gusta el término de clase media o no, porque hasta donde yo recuerdo en la situación de la clase obrera en Inglaterra lo usa, el manifiesto comunista también se usa. Ojo, cuidado, ¿en qué sentido se usa? Que no se usa en el mismo sentido que lo utiliza hoy en día la sociología. Aquí Marx, tanto el manifiesto comunista como aquí Marx, cuando habla de clase media, no está hablando de clase media en función de la renta de ingresos recibida. Eso, en todo caso, hay que hacer la división de, tampoco lo hacen en función de eso, pero bueno, de la clase obrera a otros términos. O sea, quiero decir, la clase obrera es, o sea, quiero decir que no, bueno, sí, pueden tener diferentes ingresos, pero no hay alta, media y pequeña, como sí que es una distinción típica que se hace con la gente que sí tiene los medios de producción, que es a lo que se está refiriendo aquí ahora mismo, que está hablando de que se está vaciando el mercado interno y se está diciendo que arroja una parte de la pequeña clase media al proletariado. Pero esa pequeña clase media, ¿qué son? Los tenderos modestos, los artesanos y los pequeños industriales en general. Digo, bueno, en Inglaterra también los funcionarios. Sí, los funcionarios y también seguramente habrá Militares. una profesión liberal y militares y demás que sí que también serán considerados clase media. Bueno, o sea, sin más, por apostillar eso. E insisto que en el manifiesto se usa también ese mismo término y en la situación de la clase obrera yo creo que es utiliza también. Son textos anteriores. Sí, son textos anteriores. Pero bueno. De hecho, eso de que esa nota es de Engels, habría que irlo a comprobar bastante bien, porque la mayoría de los cambios a la tercera edición en principio vienen de la edición francesa. La tercera. Y de la cuarta también. Pero si fuera de la edición francesa lo habría dicho, es caro. Sí, porque cuando... Hay alguna nota que ha puesto de cómo está en la edición francesa, que en ningún momento se introdujo a la tercera y a la cuarta, pero las modificaciones sustanciales, la inmensa mayoría de ellas en la tercera y la cuarta, son de la edición francesa. Y de notas que tenía Marx en su ejemplar de la edición francesa. ¿Y alguna? O sea, por lo general, también yo lo diría así como punto metodológico general. El primer tomo, por lo general, las modificaciones que se hacen, que hace el propio Engels, están anotadas como
Engels. Eso es. Tanto en ediciones posteriores como en anteriores. En otros tomos sí que es verdad que se supone que eso está bien, también hecho eso, pero bueno, por motivos, donde los motivos son que muchas veces no hay nada redactado, pues sí que redactan cosas y aunque se supone que no hay modificado nada, es evidente que sí, pues es modificado. Lo como en principio, creo que se suele mencionar algún caso de eso, de modificaciones que no están apuntadas, pero digamos que como cosa general, yo creo que me da igual, que me parece lo de menos, vamos, o sea, quiero decirte. Vale, tomo nota. No lo voy a discutir porque no lo sé. Lo averiguaremos. Otros episodios. ¿Más cosas? Y si no, bueno, mencionar también otras dos cosas. Parece como curioso que hayas pasado, a lo mejor ha sido que me he despistado, muy por encima por una explicación que tampoco es que se siente mucho, son un par de páginas del sistema de cuadrillas, porque es un sistema que precisamente aquí en el País Vasco, al igual que las temas calientes, es un sistema que se aplica mucho y muy recurrentemente, y aquí en el País Vasco también, pues eso, en La Rioja, ya que está Víctor ahí también, es un sistema que se ha aplicado históricamente mucho y que es básicamente pues, un sistema un poco también, yo creo que es lo que suele pasar a veces, igual con eso no pasa mucho, pero que suele pasar a veces también con lo que he comentado una vez, por lo mismo que pasa con las tierras comunales, que muchas veces se plantea esos sistemas como son una especie de pequeña producción, como una Arcadia feliz, de un esto pues donde todavía, bueno, se hace, mira, ya que dices que no se puede mencionar Proudhon, se hace una lectura proudhoniana de la cuestión, ¿no? Se hace, bueno, sí, hay un mercado, pero bueno, pues un pequeño mercado, todavía no se está violando ninguna línea del valor, es todo eso muy bonito y está todo genial. Y aquí, en cambio, se lo dice claramente, pues eso que dice, bueno, vale, sí, es verdad, le renta más trabajar, digamos, para el jefe de cuadrilla que para un terrateniente, pues se supone que no lo voy a repetir porque está. Pero vamos, que en ese sentido, eso tampoco es eso, pues, no sé cómo decirlo, una especie de pequeña producción ni poco deseable. Y luego hay otra cosa que, bueno, dos cosas que me han llamado también la atención, que ahora pasando páginas y dos cosas. La primera es que, claro, tú has mencionado lo del tema de la parroquia y de etcétera, y de cómo todo eso, que estoy de acuerdo con la lectura que has hecho, de hecho yo lo iba a traer a colación, porque a mí también muchas veces me parece que se hace una especie de lectura un poco, vamos a decirlo, extraña o torticera de lo que suelen ser los servicios públicos en general, ya sea la educación, ya sea la sanidad, ya sea etcétera, que en esencia pues no deja de ser otra cosa de que pues cuando al capital le interesa en ciertos momentos, porque en ciertos momentos de acumulación es capaz de valorizar eso, lo pasa con la sanidad, pues antes no podía pasar, básicamente lo privatiza y ya está, pero cuando no lo privatiza básicamente es la clase obrera luchando más o menos como puede, y sí que es verdad que hoy en día con unas estructuras estatales un poco más amplias, por subsistir. Y en ese sentido a mí me parece curioso que no lo mencione, aunque bueno, sí que me parece que hace, en la anterior sesión, esto no se comentó, pero sí que me parece que hacía una especie de mención parecida, que yo creo que en España, por cómo se estructuran en España los sindicatos y cómo está muy ligado al sindicato vertical, por lo tanto un Estado, etcétera, yo creo que no se comprende muy bien, pero por ejemplo, a mí me parece que curioso porque los sindicatos también funcionan como parroquias, pero en las ciudades. O sea, los sindicatos en un principio no eran, digamos, agrupaciones para pensionar por mejores condiciones o por un salario mejor o por un no sé qué. Los sindicatos en un principio, y en algunos países de Europa, a diferencia en España, esto se mantiene, o sea, los sindicatos básicamente eran una cosa para subsistir de los obreros en el sentido de, si yo mañana me rompo una pierna y estoy en un sindicato, que pues es una, vamos a decirlo, como si fuera un choco, entre comillas, vamos a decirlo, pues el resto de gente me asegura de que pueda tener un salario mientras tengo la pierna partida y no puedo ir a trabajar. O prestaciones por desempleo, o por jubilación, o ese tipo de cosas que en algunos estados más o menos se siguen manteniendo. Por ejemplo, en la mayoría de casos de los países de Europa, a diferencia de en España, por ejemplo, los sindicatos cuando
acuerdo colectivo, en un convenio, lo que sea, se aplica a todo el mundo, independientemente de que estés afiliado o no estés afiliado, te parezca bien o mal. En otros países, por ejemplo, eso, Bélgica, en Alemania y así, todo ese tipo de cosas de prestación por desempleo, etcétera, etcétera, en gran medida, o de los beneficios que te dan, dependen de que estés sindicado o no y de qué sindicato estés sindicado. Eso también, muchas veces, ahí se hace un poco trampa cuando se sacan datos, y eso que en España la sindicación es muy alta, pero cuando se sacan datos de no, porque no sé qué países, la tasa de sindicaciones de tanto, y si aquí los sindicatos ya son asesorías laborales, ahí ya no te quiero ni contar, son asesorías laborales y parroquias. Y bueno, y luego la otra cosa que sí que estaba de lo perdido, que quería comentar, también lo has comentado por encima, pero un poco por hilarlo, cuando está hablando por tema de la vivienda y demás, etcétera, etcétera, hay un párrafo que tú has citado, que es, esto, buena pregunta, creo que es el final del párrafo al que apunta la nota 121, que dice, al obrero se le pone en la calle con su mujer, su prole, etcétera, etcétera, y se afluye demasiado masivamente a los barrios que la municipalidad vela por la decencia, se lo persigue por medio de la policía sanitaria. Y esto, bueno, en España igual también es una cosa que ha ocurrido, aunque yo diría que en menor medida, pero a mí esto, por ejemplo, me ha recordado muy fuertemente a toda la política urbanística de Estados Unidos. Básicamente, se hacía una planificación urbanística de barrios blancos y barrios negros, y los barrios negros no podían ir, o sea, los negros no podían ir a los barrios blancos, y si iban, pues bueno, en este caso no es la policía sanitaria, sino igual la policía literalmente, pues bueno, los vecinos, entre otras cosas, se asegurarán de que te fueras a un barrio de tu decencia. Eso también, yo también lo quería comentar porque a mí también me trae muchas veces, eso es un problema bastante, a mí me parece común en Estados Unidos cuando se hacen análisis en cuestión en términos de interseccionalidad, en el sentido de interseccionalidad de, pues, bueno, de la Angela Davis, de género, raza y clase, etcétera, etcétera, que bueno, sí, es verdad que pueden hacer factores, pues como también propio dice Marx, ¿no? Pues que Capital aprovecha, pues como ocurre con la mujer, ¿no? Pues se aprovecha de la mujer, pues para ahí, digamos, explotar pues ciertas contracciones que puede haber para hacer la fuerza de trabajo, bueno, la fuerza de trabajo igual no más barata, pero sí pagarle menos mediante el salario. O sea, a mí me parece que en Estados Unidos se ve muy bien de que, bueno, sí es verdad que puede haber ese tipo de factores, no lo voy a negar, o sea, hay que decir que no es la criminalización del Ku Klux Klan, por ejemplo, pero que sí que fundamentalmente, o sea, la raza en Estados Unidos, por ejemplo, está casi, yo diría, más determinada, más que por la raza, por la propia clase. Y esto es un fenómeno que igual aquí ya me estoy yendo y ya voy a acabar puesto, porque igual ya se me estoy yendo mucho, que yo diría que incluso en el propio Estados Unidos, en ese sentido lo tienen muy claro, porque es muy curioso cuando escuchas hablar a mucha gente de barrios y de ciudades muy pobres, pues yo qué sé, Detroit, Cleveland, Chicago, pues eso, ciudades realmente que están desindustrializadas hoy en día, etcétera, etcétera. Es muy curioso que por lo general las lecturas que suelen hacer, incluso pues, gente de movimientos sociales, etcétera, etcétera, o sea, lo plantean así. Yo creo que a veces no se entiende, que dicen que ser negro no es tener un color de piel. O sea, tú puedes ser más blanco que, yo qué sé, que el osito de Mimosín, pero puedes ser negro, porque te has criado pues, en un barrio, un suburbio de Detroit. Y ya como ya me he divagado mucho, pero lo vas aquí. Yo por seguir con una cosa que ha comentado Ander, o sea, a mí me parece también curioso que, bueno, pero, o sea, no lo has mencionado mucho, el sistema de cuadrillas, ¿no? Que a mí me parece curioso porque no lo conocía, pero también, o sea, de esta manera, no era conocido para mí. Y me ha recordado eso, o lo he relacionado, o sea, mencionando la nota a pie de página 177, ¿no? Donde dice que claro, estas cuadrillas, ¿no? Pues existen no para complacer al jefe de cuadrilla, sino a los terratenientes, ¿no? A los grandes arrendatarios,
Y dice uno de ellos, ¿no? Uno de los grandes caballeros de rentas, que cuando se investiga esta cuestión, ¿no? de las cuadrillas, que si se llamaran diferentes, ¿no? En vez de cuadrillas, pues si se les bautizara como asociaciones juveniles, cooperativas, agrícolas, industriales, para la manutención de sí mismos, pues que estaría todo perfecto, ¿no? Y claro, me ha recordado a que, claro, muchas veces pues denominamos o diferentes sectores denominan pues diferentes tipos de iniciativas o cooperativas o ¿no? De una manera que realmente pues deja diluido, deja oculto el verdadero sentido de clase que tienen, ¿no? Que al final, aunque tú reivindiques o digas X, ¿no? O sea, de ti mismo como pues, no sé cómo decir, pues yo soy, soy una organización, o sea, puedo decirlo en términos políticos como también económicos, sociales, culturales. O sea, que al final, claro, si no se juzga o no se profundiza en la verdadera, si no se profundiza en lo que de verdad significan, ¿no? En lo que de verdad son, pues eso, pues entran muchísimas, o se dan por buenas o se dan por válidas, pues muchísimas cosas, ¿no? Y me ha recordado, o sea, no tanto como lo que has comentado tú, sino eso, pues cuando decimos somos autónomos, un movimiento autónomo, que puede ser, bueno, que aquí se da muchísimo, ¿no? Poner el ejemplo de también, o sea, no tanto en términos políticos, sino más económicos. Somos una cooperativa o somos una iniciativa de pequeños propietarios, ¿no? Que realmente, o sea, están insertos en el mismo sistema capitalista con las mismas tendencias y leyes, ¿no? Y no, o sea, incluso le hacen favor o alimentan el mismo sistema, o sea, que no tienen para nada autonomía y no tienen para nada más allá de, bueno, que puedan tener, si estamos hablando de una cooperativa, pues mejores salarios, o sea, que no se rompe con la misma tendencia o el mismo modo de producción, vamos. Es curioso que a mí me llama mucho la atención que eso pasa mucho en el campo. O sea, porque en el campo también, por ejemplo, igual es más típico, pero en otros territorios pasa que es muy típico la figura, por ejemplo, de la cooperativa, digamos, figura que aglutina a los diferentes agricultores. O sea, hoy en día la figura de cooperativa, diría que prácticamente siempre la figura de cooperativa es lo que hace, o sea es la cooperativa es el jefe de la cuadrilla. Lo que pasa es que la cooperativa es para las superficies, digamos, de gran distribución y el jefe de la cuadrilla no es para el terrateniente, en este caso. O sea, pero actúan, digamos, en esa eslabón que con ese rol que juegan dentro de la cadena productiva, es que es muy, muy similar. O sea, aquí entran muchos ejemplos, diferentes cuestiones. Bueno, vamos a ver, el tema de las cuadrillas está vinculado a algo que dice en la página 866. No, 867. Dice, el campo, pese a su constante sobrepoblación relativa, está a la vez subpoblado. Siempre hay demasiados obreros agrícolas para las necesidades medias de la agricultura, y demasiados pocos para las necesidades excepcionales o temporeras de la misma. Es decir, durante todo el año sobran obreros, pero en el momento de la cosecha faltan obreros, o incluso de la siembra. Hay 2 momentos al año. En España, en su momento, el sistema de cuadrillas, no tanto en La Rioja, sino más bien en el sur, ocupaba un porcentaje de población obrera muy grande. Los famosos jornaleros, que iban a la vendimia, que luego iban a no sé dónde, no sé cuánto, que iban a la vendimia a Francia, que luego iban a recoger frutas a Cataluña. Bueno. La ley, lo que dice Marx, que es lo que más odia el
el capitalista, por eso son todos liberales, para que no haya ley. La ley en España le pegó un fuerte hachazo al peso y al sistema de las cuadrillas. ¿Con qué? Pues allí donde había más supernumerarios agrícolas, en Extremadura y en Andalucía, implantó, ¿cómo se llama el sistema de remuneración? El PER, el famoso PER. ¿Qué es el PER? Un sistema que garantiza un ingreso a las familias, porque lo cobran no solamente, no es familiar, sino por persona, y como trabaja el marido, trabaja la mujer, trabajan los hijos en la cuadrilla, se hacen 60 peonadas al año y ya cobran el PER todo el año. Eso redujo el incentivo y además dio lugar, como sabemos, pues a un sistema de corrupción que a cambio del voto, pues yo te firmo que has hecho 60 peonadas, cuando has hecho 25, a tu mujer lo mismo que no ha hecho ninguna y así todos. Eso redujo sustancialmente el peso del trabajo, de ese sistema de trabajo en España. Pero es tan importante para la agricultura española que hubo que importar trabajadores marroquíes, cuando los y sudafricanos, cuando los marroquíes empezaron a sindicarse en la CNT, pues empezaron a traer senegaleses, y es así, porque el sistema hay que mantenerlo, y muchos de los que estaban cobrando el PER ya no querían ir a la cuadrilla. En todo caso a Francia, pero a la vendimia a La Rioja ya no vamos. A La Rioja ya no vienen los andaluces. Algunos van a Francia, pero a La Rioja no vienen. Luego, y mucho menos a La Mancha, ¿no? Que es donde más vino se cosecha de toda España, de toda Europa, de todo el mundo. La Mancha, el primer productor de vino. Luego, la ley condiciona las formas que adquiere, la sobrepoblación relativa, y el ejército industrial de reserva. Pero en última instancia, si la ley limita por un lado, el vaso se desborda por otro, porque el capital sigue necesitando brazos extraordinarios en situaciones extraordinarias en la agricultura. Y si no los tiene aquí, pues los trae de fuera, los importa, y ya está. Interesante también la cita donde el sistema ya generaba, en 871, la última nota, 177, ya en Inglaterra había críticas al sistema de cuadrillas y sobre todo por el empleo de niños, que como sabemos es lo primero que les preocupó a los ingleses en relación con el mercado laboral, limitar el número de horas y de actividades en las que se pueden trabajar niños, pues las mujeres, etc. Dice, a uno de estos caballeros sus rentas le saben tan dulces que declara indignado ante la comisión investigadora que toda la gritería contra el sistema se debe al nombre del mismo. Si en vez de denominarlas cuadrillas se las bautizara con el nombre de asociaciones juveniles cooperativo-agrícolas industriales para la manutención de sí mismos, todo estaría all right. Es decir, que para este señor el problema no es el contenido, sino la forma. Es más, si le damos un nombre en el que se incluye la palabra cooperativa, pues ya está resuelto el problema. Que sigan trabajando los niños, desplazándose entre regiones como mano de obra itinerante y de temporada. Claro, antes dice Marx en la 179, antes el trabajo de cuadrillas lo hacían hombres y mujeres. Cuando aparece la posibilidad de trabajar en las ciudades o de trabajar en otras condiciones, no, ya ni siquiera por la ley, sino por la propia dinámica de la acumulación capitalista, pues aparecen los niños y empiezan a utilizar a los niños. Cuando se prohíbe utilizar a los niños y cuando se elaboran sistemas más sofisticados, pues se recurre a los irlandeses. Una gran parte, por ejemplo, de la población católica hoy en Inglaterra son irlandeses emigrados para suplir el trabajo de las
que las leyes de protección de la infancia y de la mujer pues impedían a muchas de esta mano de obra más barata trabajar. Entonces, se traen irlandeses. Entonces, claro, entonces por categoría primero están los hombres masculinos, los hombres ingleses, luego en términos de protección, luego los niños ingleses, luego las mujeres inglesas, luego los irlandeses. Esa misma estratificación, irlandeses de cualquier, porque ellos no tienen distinción de sexo ni de edad, son irlandeses. Pues lo mismo pasa con los inmigrantes, son migrantes. Siempre hay una estratificación. Ahora, Víctor, que estamos hablando mucho de vinos y de Rioja, se tocan en el Ahí que al jefe de la cuadrilla en el campo se le llama manijero. ¿Y que manija? Andrés B, porque está en Andalucía, ¿no? Buenas. Sí. Yo un par de comentarios de estas cuadrillas que decíais. En primer lugar, bueno, esto hay que verlo un poco a la luz del capítulo anterior de la composición técnica y composición de valor del capital. Entonces, ¿qué pasaba en el campo en las épocas precapitalistas o iniciáticas del capitalismo? Pues que había, al final, la cosecha y otras labores del campo, tú no puedes elegir el momento lo elige el clima, lo elige la planta, etcétera. Entonces, es un momento de oportunidad, tú no puedes perder el tiempo. Y, por lo tanto, debes concentrar mucho trabajo en un corto periodo de tiempo que en otros periodos del año pues no es necesario. Por lo tanto, tenemos que, lo que sucedía es que toda la comunidad se volcaba en la cosecha, por ejemplo. Y no cosechaba solo el campesino, cosechaba también el herrero, el hijo del herrero, el cura, los soldados y todo el mundo, básicamente. Y a tal fin también pues había ciertas festividades que incentivaban tanto la posterior a la cosecha como el hecho de movilizar a la población. Eso, evidentemente, con la despoblación del campo, con el desarrollo capitalista, se va a ver afectado. Estamos diciendo que los pueblos quedan abandonados en cierta medida. ¿Qué es lo que vemos? El desarrollo de la división del trabajo y cómo esta afecta a la estructura social del campo y las necesidades del capital en su composición técnica. Entonces, si en las labores del campo, en ciertos momentos del año, necesitas una mano de obra que por fuerza mayor tiene que ser X y la población que tú tienes es X menos Y, tienes que importarla. De ahí la necesidad de los jornaleros, de las cuadrillas, etcétera. ¿Qué tenemos? Que eso se ha ido solventando con el desarrollo técnico del capitalismo mediante maquinaria. Las producciones cada día más utilizan cosechadoras, ya no solo para el cereal, sino también para la vendimia o para la recogida de la aceituna, para la recogida de la almendra, para la recogida del pistacho, etcétera. Eso, como ya veremos si lo estudiamos, pues es invertir capital en tu campo. O sea, invertir dinero en tu campo, tener infraestructura y de esa forma, pues, sustituir también los brazos por la maquinaria. Es aumentar la composición orgánica del capital del conjunto. Cabe decir también que aquí lo que se hace, y evidentemente irá variando, pero aquí hay 3 tipos de jornaleros generalmente, o 4, podríamos decir 4. El autóctono, que tiene conocimientos más extensos, el portugués, que también tiene unos conocimientos amplios y que tiene una tasa de explotación tal vez menor o equivalente a la del marroquí, que sería el siguiente segmento, marroquí argelinos, norteafricanos básicamente, y luego hablaríamos de los subsaharianos, que tiene una tasa de explotación mucho más alta, mucho más alta. ¿Qué sucede? Que todos estos grupos cada vez se están empleando menos porque pues hay una serie de circunstancias que están afectando al mundo de la vendimia y el vino y están desincentivando el uso de jornaleros, pues, por las razones que sea, fundamentalmente por el declive de la industria y en consecuencia pues que se recoge menos uva. Pero bueno, de hecho decía Joaquín que la mayor parte del vino que se cosecha en La Mancha, ciertamente eso es así, La Mancha sea la mayor productora y parte de ese vino pues se etiqueta como Rioja. Eso es otra historia, pero que no se olvide. Entonces, es interesante, ¿no? Ver cómo la composición técnica y composición de valor ha afectado, en ese sentido, al desarrollo de las cuadrillas que representan esa división del trabajo necesaria para poder suplir esas labores del campo que están marcadas por cuestiones técnicas y biológicas, no por cuestiones que se refieren al propio capital. De nuevo,
insistir en que, por ejemplo, las labores de invierno en el campo generalmente no requieren hacerlas en un momento específico, sino que las puedes dilatar en el tiempo. La siembra, en cambio, yo no soy agricultor cerealístico, ni esta región tiene muchos cereales, pero me consta que la siembra, pues si te llueve no puedes sembrar y vas a tener que esperar. De nuevo, también a la hora de cosechar el cereal, tú no puedes cosechar el grano con ciertos grados de humedad, porque si tiene demasiada humedad se te va a pudrir. Y si tiene muy poca, va a ser un grano que no va a ser de calidad. Entonces tienes que, de nuevo, esos son momentos de oportunidad, no puedes esperar. Lo que nos da la maquinaria es la independencia de los jornaleros, por ejemplo. Es decir, yo escojo el momento y no tengo que contratar a una cuadrilla. Y luego, cambiando de tema y esperando haber cubierto o aportado algo a este debate, Irlanda, contando Irlanda del Norte y la República de Irlanda, a día de hoy tiene, hecho los cálculos, 6.700.000 habitantes, más o menos. Estamos diciendo que cuando más se escribe esto, antes de la hambruna, eran 5 millones. Hace años, cuando yo estuve en Irlanda, se estimaba que había 80 millones de descendientes irlandeses en el mundo. Y unos 4,5 millones en la República Independiente de Irlanda. O sea, ojo las capacidades que tiene el capitalismo de destruir sociedades. Y eso es todo, gracias. Enrique, ¿tiene la mano levantada? Voy, sí. Aquí en México no sé cómo funciona así. Están organizados en cuadrillas, y así las llaman ellos, ¿eh? Si los mandan a hacer algún trabajo en un pozo, yo lo escuché mucho en la costa, en Veracruz, arreglar una fuga, en fin, mandan la cuadrilla, se sigue utilizando. Yo quería comentar, si pudiera, Joaquín, siempre lo agarramos de sabio, ¿verdad? ¿Cuál fue la catástrofe del 46 que menciona en la llamada, esa larga que está entre las páginas de 883, 84, 85? Y una nota histórico-sentimental. No sé si a ustedes tengan la información o hayan leído algún escrito sobre el batallón de San Patricio en México. El batallón de San Patricio era una parte del ejército gringo que invadieron México con el 47, entrando por Churubusco, y todo el batallón, al ver la injusticia, la condición de cristianismo en México, desertó del ejército gringo y se pasó del lado mexicano. Hubo incluso una persecución muy fuerte sobre ellos, fueron marcados con hierro candente en la espalda, fueron colgados todos los irlandeses del batallón de San Patricio. Y un último anécdota, en una colonia de San Ángel, en el sur de la ciudad, por donde pasó el ejército gringo, había un árbol muy antiguo que se había secado y llegaron los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad a cortarlo. Y en ese año, que son aproximadamente, hará unos 20, 25 años, en ese árbol la gente de ese barrio se acercó para pedir que cuando cortaran tramos del árbol, les dejaran un pedazo del árbol. ¿Por qué? Porque ahí habían colgado a los irlandeses que iban camino hacia lo que fue después Chapultepec. Muy importante, ¿por qué todo este rollo? A lo mejor, pues está bien, pero en la nota
en la página 884, no sé de quién es la nota, si es de marzo, que dice miles de familias irlandesas que se distinguían, ojo, por su raro apego al hogar, su despreocupada jovialidad y por la pureza de sus virtudes domésticas, se encontraron repentinamente trasplantadas a los invernaderos del vicio. O sea, para mí esta lectura pues me recuerda esa guerra, el batallón irlandés de San Patricio y otra cosa, la clase por parte del irlandés. Había que ver ahora cuál es. Al mismo tiempo, la memoria histórica. Gracias. Yo, por cambiar un poco de tema y dejar de lado a los vinicultores y patateros varios, comentar un poco lo que ha empezado Joaquín a comentar al principio de su exposición también, que bueno, el capítulo al final se llama Ilustración de la Ley General de la Acumulación Capitalista, que como vimos el otro día, pues la Ley General de la Acumulación Capitalista es que según progresa el aumento de la riqueza y de la productividad, progresa al mismo ritmo la producción del ejercicio industrial de reserva, a un ritmo incluso mayor, aumentando proporcionalmente, y así el pauperismo de la sociedad industrial desarrollada. Y bueno, lo que ilustra en el capítulo, anexado a, como bien comenta, a los otros dos capítulos de la industria, de la gran industria y el de la jornada laboral, que tratan el proceso, bueno, la cuestión dentro del proceso laboral, lo que ilustra es pues la deplorable situación en la que se encontraba la clase obrera en Inglaterra en aquel momento. Y cómo, en efecto, en el siglo XIX se confirmaba, bueno, en el siglo XIX se observaba y confirmaba esta tendencia que más se identifica como la ley general de la acumulación capitalista, en el cual, con el aumento progresivo de la riqueza, aumenta progresivamente de forma relativa y de forma absoluta, bueno, de forma absoluta y de forma relativa incluso respecto a la totalidad del resto, la miseria de la población. Y bueno, como ha dicho Joaquín, esta no es la situación, este no es el caso del siglo XX, como bien podemos constatar. O sea, las situaciones que se describen aquí yo creo que se hacen ajenas a cualquiera hoy en día. Son situaciones que podemos tratar de rememorar, podemos tratar de hacer paralelismos, podemos tratar de ver ciertas similitudes, pero en general son situaciones que en su gradación absoluta no tienen nada que ver con la situación actual ni con la situación en la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, yo creo que sí que en efecto se puede salvar todo esto de la Ley General de la Acumulación Capitalista atendiendo a definiciones más, a lo mejor más adecuadas a la modernidad y más adecuadas a esta acepción proporcional en cuanto a proporcionalidad del pauperismo, es decir, que en efecto, aunque seamos más ricos en términos absolutos, somos más pobres en términos relativos respecto a la riqueza social y respecto a la riqueza de nuestro propio trabajo, generada por nuestro propio trabajo. Pero me parece, de nuevo, como ya subrayé, creo, en los otros dos capítulos que leímos de esto, relevante aclarar, o bueno, por lo menos es sacar siempre a colación y dejar siempre claro que esto está desactualizado en ese sentido, ya que en el siglo XIX bien se dio un aumento progresivo de esa miseria, una degradación progresiva de las condiciones de existencia del humano proletario, pero por lo menos en el siglo XXI, en el siglo XX y en el XXI, de momento esa tendencia no se ha mantenido y se ha revertido con sus altibajos y ahora mismo aparentemente con una rebaja progresiva, pero aún así mejor que en esta ley. Me parece no trivial.
y a comentar. O sea, yo también relacionado con esto, o sea, tampoco hay que mirar al plano, o sea, al mapa mundial, quiero decir. Una vez decimos esto. Bastaría mirar un rato lo que nos dicen los buenos liberales acerca de cómo, en efecto, los índices de pobreza extrema y los índices de el hambre provocada por esto, etcétera, todo eso se ha reducido en la segunda mitad del siglo XX y en el inicio del siglo XXI enormemente. Evidentemente, el grado de explotación y las situaciones laborales de la clase obrera en los países desarrollados no son representativos de lo mismo en países subdesarrollados, pero las hambrunas de las que habla, por ejemplo, Marx, que mataban a decenas de millones de personas en la India, no se da. Así que su situación yo creo que también ha mejorado dentro del proceso de proletarización constante que ha hecho que estén insertos en una lógica capitalista distinta, etc. A mí lo que me ha sorprendido del capítulo precisamente es, por un lado, o sea, pues, gracias a Dios cuando lo está leyendo, o sea, casi lo lees muchas veces, o sea, tapándote la nariz, porque es como que da una sensación de angustia y de malestar, y dices, no, o sea, qué diferente y a la vez también, o sea, qué vigente, o sea, que sigue, o sea, que el problema, pues, de la alimentación y de la vivienda, por ejemplo, que son igual a los que más se dedica la primera parte, me parece que en cierta medida siguen siendo, o sea, estando vigentes, igual ya en su sentido, ya esto es como mi abuelo que escuchando a aquello como que me han ido, pues igual en un sentido yo lo veo más hoy en día moral, o sea, en un sentido, digo, en los países del primer mundo, ¿eh? O sea, quiero decir, es el problema de la vivienda, no, igual no el origen, no tiene que ver tanto pues, con pues que hay un patrón que tiene unas viviendas infrahabitables y que o sea, que no responde a eso, pero responde a un uso que tenemos de los espacios, la gentrificación, ¿no? O sea, que tiene que ver ya con el aspecto pues, de la producción de mercancías que también se nos ha metido ya en el propio aspecto pues, espiritual y moral de la forma en la que nos relacionamos con las cosas. O sea, si analizamos hoy en día el problema de la vivienda, ¿cuál diríais que es, o sea, el origen más evidente? O sea, yo no lo sé, pero me parece que tiene mucho que ver con la turistificación y con, o sea, eso es un factor muy relevante en el precio de la vivienda, vamos, me parece, que no es decir algo equivocado. Luego, otra cosa con la alimentación, pues me hacía gracia los numeritos, ¿no? del pan y demás. O sea, hace 20 años era súper problemático, o sea, el tema de la inanición y demás. Hace 20 años era súper problemático el tema de la anorexia y demás, o sea, los trastornos alimenticios. O sea, hoy en día la cosa ha virado a otro aspecto totalmente distinto porque los cánones estéticos responden a otras cosas y es todo lo contrario. Hoy superávit calórico y todos adaptándonos a proteínas y no sé qué. La forma en la que aparecen no sé qué, cuántos gramos de carbohidratos, no sé cuántos gramos de tal. O sea, da una sensación de que en realidad, o sea, no sé cómo decirlo, que no es esas imposibilidades ya son imposibilidades que creo que en el primer mundo que afectan ya pues sí, que el capitalismo ha arrasado con cualquier sentido común y real de la vida y ya pues normalizamos y nos relacionamos con las cosas y con el entorno y con nuestras propias vidas y con la forma en la que nos relacionamos, por ejemplo, con la alimentación, pues de esta forma tan absurda y irracional. Y siempre sujetos a las modas, siempre sujetos a una serie de cosas sin sentido. Que apuntan directamente contra la salud y contra el bienestar de la gente, pero bueno, la clase trabajadora, no la gente. Y luego, bueno, pues también lo que decía Maya, que sí que es verdad que yo me imagino pues, que esa realidad que igual es más aplicable, que aquí también lo leía y digo, joder, qué desconocido se me hace esto, pero pensaba yo, pues yo qué sé, en la India sí que tengo entendido que la situación de pobreza debe ser bastante similar a lo que está ilustrado aquí. No sé si tan malo o menos malo, pero bueno, quiero decir que sí que es verdad que luego también existe esa cosa de la globalización y demás, pues que
que también está ahí, que esto no es una realidad que haya dejado de existir y que también tiene que ver pues, con con la propia vida del capitalismo, vamos. Que no te tienes que ir a la India, ¿eh? Es que te quiero decir que los 10.000 euros que te cuesta alquilar por mes un puto zulo en Madrid, eso es contemporáneo. Las noticias, más de una vez recurrentemente, que salen de no sé cuántos temporeros mueren en no sé dónde porque pues, están en unas condiciones insalubres de vida que no les dan prácticamente ni agua, eso ocurre en España. O sea, tampoco te tienes... Sí, pero esto es que no os parece que sea tan exagerado. Que sí, eso es la primera parte, una etapa del capitalismo en la que era pues, una cosa pues, como los inicios de todas las cosas, ¿no? Son torpes y brutos y estúpidos. Eso es ese primer arrancar del capitalismo que claramente yo creo que hoy en día no sea esa forma. O no. En unos apartados hablaba de 12 o 13 personas viviendo en un zulo, en un sótano sin asfaltar, de 40 metros cuadrados, sin ventanas y sin ventilación. Y como norma común eso, ¿no? Sí. O sea, que no es una especie, es una norma común. Bueno, vamos a darle minuto y medio a Adrián. Yo rápidamente, sí, minuto y medio básicamente, por comentar lo que ha dicho Pello. O sea, yo por una parte comprendo su argumentación en el sentido de que el capitalismo per se no tiene por qué en un momento determinado agudizar la miseria absoluta de la clase trabajadora necesariamente, y que ciertamente hemos experimentado un progreso, pero con respecto a eso, dos cuestiones. Primero, en la época en la que escribe Marx, sobre todo estamos ante una tesitura en la cual la resistencia obrera es prácticamente inexistente o todavía no ha podido desarrollarse como se desarrolla posteriormente, lo que limita brutalmente lo que es las tendencias capitalistas a esa devastación de la fuerza de trabajo. Y en segundo lugar, bueno, los índices del Banco Mundial, etcétera, hay que cogerlos con mucha pinza. Hoy en día hay aproximadamente 800 millones de personas, 800 millones de personas viviendo con menos de $1,25 al día, lo que es una auténtica locura. Y lo que se comenta, por ejemplo, de las condiciones habitacionales, o sea, es que, quiero decir, ampliemos la burbuja del primer mundo, porque una vez que vas a países, bueno, de lo que se conoce como el tercer mundo, prácticamente a cualquier país africano o a la mayoría de los asiáticos, puedes ver hacinamientos tal y como los que se relatan aquí de forma cotidiana y habitual. En estos países se reproducen, si no tal cual dice Marx, de forma muy similar esos relatos que tenemos en estas 50, 60 páginas. Por lo tanto, cogerlo con pinzas. Ahí hay una población sobrante, abismal, brutal, de prácticamente un 40% de la población sobra, por así decirlo, sobra. Es decir, no encuentra empleo, está desempleada, subempleada, y se le aplica perfectamente estas condiciones laborales. ¿Que se ha reducido, que ha mejorado? Bueno, depende del país, del momento. ¿Que es una tendencia general a la mejora? Bueno, yo creo que quizá en Europa, sin lugar a duda, en otros países hay que cogerlo con muchas pinzas, ¿eh? Hay que cogerlo con muchas pinzas. La pobreza extrema sí se ha reducido de forma, se supone, pobreza extrema pillada como $1,25, que es una auténtica locura. Pero lo que es la pobreza normal, que creo que el índice está entre 4 o 5 dólares, desde los últimos 30 años prácticamente se había mantenido estable o bajando un poco. Es decir, los pobres extremos han pasado a pobres y ya está. Pero los pobres, no te creas tú que han avanzado mucho. Yo hace tiempo escribí para clase casualmente una especie de documento, un trabajo para eso, y no me acuerdo exactamente de todo lo que decía, porque fue 4 o 5 años, pero la situación era bastante catastrófica en general, ¿eh? O sea, no era esa, no sé, sí, bueno, ese paraíso liberal donde, bueno, tendemos sí o sí a reducir la pobreza. Me parece que hay mucho matiz, pero bueno. Entiendo también eso, finalmente, ya para terminar, que no tiene por qué simplemente el avance del capitalismo, que parece que igual aquí puede dar esa sensación, generar una miseria extrema, ¿no? O sea, no tiene por qué y no debería, si se quiere vender la fuerza de trabajo, por su valor, por otro lado. Porque si se quiere vender por su valor, hoy en día se necesitan unas condiciones mínimas, claro. En relación a lo que iba Adrián, o sea, esta cuestión de que no, o sea, quiero decir, incluso cuando no se ha reducido la miseria, o sea, yo lo que iba era que
no es un modo de vida agradable, o sea, agradable incluso en los países del primer mundo. Quiere decir que hay deficiencias que tienen que ver con, o sea, que son de otro orden. O sea, que no, o sea, desmontando también el tema del keynesianismo y demás, ¿no? O sea, bueno, vale, lo de la pauperarización no sea, pero es que ese empobrecimiento relativo tiene unas formas que también hay que entenderlas. O sea, que son igual de otro orden, que no tiene que ver con, bueno, que también están las personas que no pueden pagar la luz en su casa, evidentemente, y eso es muy evidente, y eso es manifiesto, pero es que incluso cuando se supone que van bien las cosas, no van bien, tampoco. Y eso creo que cuesta más verlo. Y es nuestra realidad, o sea, es la realidad que nosotros conocemos. ¿Cuánta gente va al loquero, vamos? O sea, quiero decir, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está? ¿Qué hay ahí? No sé, bueno. Creo que se tiene que dar la mano porque creo que presenta la semana que viene. No, la semana que viene presenta una Silvia. Sí, entonces... Bueno, pues nada. Ya seguiremos la semana que viene y por el WhatsApp resolveremos las cuestiones que tenemos pendientes. Venga. Adiós. No.